El tango de smoking embrujó a la mujer, fue Vicente Madero bacán y bailarín, y Carlitos Gardel, rival de Chevalier, y un maestro de lujo llamado el Vasco Aín. El cabaret, Royal Beagle, champán, tango tan lujoso, tango de ayer, te han cambiado la piel, lo más puro fue aquel que se fue. Escuchábamos a Adriana Varela cantándonos tango de ayer y rescatando, bueno, esos valores que en alguna época fueron esplendorosos, quizás en la Argentina y así como ha ocurrido en distintos lugares. Vamos a hablar hoy en La Espada de Damocles acerca de como una especie de breve guía para comprender a los argentinos. Cuando uno se topa con un argentino en alguna parte del mundo y a veces es estafado, es engañado, o se topa con esa verborragia infinita que tiene el argentino, que pretende saberlo todo, pretende poder hablar de cualquier temática, y fíjense que me incluyo, ¿no? Con esa sensación de omnipotencia maradonesca, ¿no? Que lo vemos reflejado en Maradona, con ese pecho expuesto, como diciendo aquí estoy yo. Y bueno, no entendemos por qué es así, no entendemos de dónde le viene esa característica, si supuestamente ha sido como un hijo de España, ¿de dónde ha sacado el argentino esas características de soberbia, de esa especie de palabra beligerante, ¿no? Incisiva, que utiliza a veces jergas que nadie comprende, el famoso lunfardo, ¿no? Que forma parte de su lenguaje, una sensación muy parecida a la de Brasil. Vieron que Brasil dice es el país o país más grande del mundo, es decir, el país más grande del mundo, y todo lo brasilero es lo más, es lo mejor, y tienen lo más grande, lo más poderoso, lo más magnífico, sus carnavales. Bueno, la Argentina tiene esto, pero con una mezcla de tristeza. La Argentina tiene una particularidad que no es la de Brasil, no es la característica de aquellos pueblos que de América Latina que han tenido una base anterior. Porque, por ejemplo, Brasil es un país constituido sobre una base de indígenas y a su vez de aborígenes y a su vez de muchos esclavos negros. Entonces tienen esa cosa de negros, de mulatos, mestizados con esos indígenas y bueno, y los portugueses luego. Pero también pasa con Perú, como decíamos con las palabras de Octavio Paz, con los incas, ese trasfondo aborigen, pasa con, bueno, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile con sus mapuches. Es decir, cada uno de estos países latinoamericanos tiene un ayer muy claro, como lo tiene Europa. No sé, alemanes rescatan su pasado germánico, ¿no? De esos pueblos bárbaros, los españoles de los visigodos y también de los celtas en algunas zonas, algunas en el sur, algunas partes como árabes, es decir, saben cuál es su pasado. Los ingleses también, los anglos, los sajones, bueno, creo que pictos también por ahí, un poco también de vikingos, ahí las zonas de Noruega. Es decir, cuando se le pregunta a una persona, de alguna habitante de estas tierras, ¿de dónde viene? Él sabe que su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo venían de esa misma tierra, o sea, caminaron esos mismos suelos que él está caminando ahora, horadaron con sus pasos los mismos senderos que él camina. Entonces él se siente consustanciado, se siente perteneciente, se siente arraigado, no siente que es una especie de hoja llevada por el viento. El caso de la Argentina es un caso particular, al igual que Uruguay, que formaron parte del mismo país por muchos siglos y después se produjo la separación. Pero Argentina y Uruguay, a veces los uruguayos son muy celosos de querer diferenciarse y los argentinos lo mismo, sobre todo los uruguayos que son, al ser un país más pequeño, quieren no ser como los argentinos y dicen somos otra cosa y les molesta mucho que los confundan, pero el hecho es que el río Platense, no digo la Argentina en su totalidad, porque las zonas norteñas tienen mucho de trasfondo aborigen, con las culturas originarias de la tierra americana, que han subsistido de milagro a los genocidios que se han hecho a veces deliberadamente y a veces casualmente, como sucedió con la conquista
y las enfermedades que trajeron los conquistadores españoles y portugueses también, ¿no? Y supongo que ingleses en Norteamérica. Pero bueno, la Argentina tiene zonas en el norte, como decía, que son de trasfondo aborigen, por eso su gente tiene su piel más cobriza y tiene un poco más esos rasgos que al mestizarse con el blanco lo sigue manteniendo, esos rasgos que nos hacen acordar a quizás a los mongoles o a los pueblos más orientales, que es esos ojos rasgados, esa piel cobriza, como los tibetanos. Y son muy parecidos hasta en sus costumbres, hasta en su música también, y en su geografía en muchos casos. En el sur de la Argentina ha habido también una base aborigen, pero sin embargo ha desaparecido en gran medida. Y el fenómeno rioplatense ha sido particular, que es el que vamos a tratar, porque es el que ha recibido la mayor inmigración y la que ha sustituido casi a su población por población inmigrante. Entonces se produjo algo único en el mundo, una especie de confluencia de culturas que produjeron efectos muy especiales. Tenemos que decir que la Argentina recibe su nombre de Argentum, justamente, que significa plata, plata, porque los conquistadores consideraban que el río de la Plata, así lo llamaban, era un río que conducía a grandes riquezas, ¿no? Que si lo seguían iban a encontrar, como esa gran leyenda del Dorado, iban a encontrar riquezas infinitas. Seguramente algo habrán encontrado, pero no mucho. Y la Argentina persistió con este nombre y así se llamó. Argentina significa plateada, ¿no? Algo que deriva de la plata, del argentum. Y bueno, hoy en día es solo de nombre, porque si hay algo que no hay en la Argentina es lo que se llama plata, que sería el equivalente a dinero, ¿no? Plata. Entonces, Argentina tiene esa raíz y tiene ese pasado, ese nombre tan rimbombante como Argentina, y sin embargo no responde demasiado a esa denominación. ¿Por qué será? Bueno, tenemos que decir que en el siglo XX, vamos a saltar un poco dentro de las épocas, y vamos a seguir como base un libro magnífico que recomiendo de Marcos Aguinis, que se llama El atroz encanto de ser argentino. Y él justamente confluye en el título de su libro la atrocidad, que es algo terrible, y el encanto, ¿no? La maravilla. Las dos palabras que parecen ser antagónicas, y lo son, y sin embargo reflejan la idiosincrasia del argentino, que es una idiosincrasia de contradicción, donde no es ni A ni B, son las dos cosas coexistiendo, cosa muy difícil de sostener. Bueno, en la Argentina se sostiene, como por ejemplo llamarse Argentina y no tener, o lo último que tiene es dinero. Entonces, en el siglo XX, como decía, muchos personajes del mundo visitaron la Argentina, personajes a veces destacados. Uno de ellos fue Jacinto Benavente, que era un dramaturgo español, que con la señora Lola Membrive, una bailarina, creo, y cantante argentina, recorrió gran parte de la Argentina. Y parece que le dieron un gran premio en Europa a este Benavente, y mientras estaba haciendo esta gira. Y Lola Membrives una mañana se acercó a su habitación y lo despertó con una taza de café y unas flores y el anuncio de que le habían dado el premio, pensando que Jacinto Benavente se iba a poner muy contento e iba a querer cortar su gira y regresar a España. Pero es lo último que hizo. Jacinto Benavente se mantuvo muy sobrio, dejando a Lola Membrives fuera de lugar, mostrando que ella era demasiado sensacionalista y que no era para tanto, y continuó con su gira por la Argentina. Tuvo la oportunidad de visitar el país y ver cómo funcionaba, y se abstenía ante los periodistas, porque los periodistas argentinos le pedían una explicación, qué opinaba, qué estaba viendo, porque era como que deseaban saber la opinión ajena para poder conocerse, ¿no? Esa necesidad de preguntarle al otro qué tal me ve, ¿no? Para poder saber quién soy. Y Jacinto Benavente se abstuvo de dar una respuesta. Pero finalmente, cuando subió al barco que lo llevaría de regreso a su tierra, Ibérica, España, momentos antes de subir la escalinata, les dijo a los periodistas: miren, yo les resumo mi respuesta en esto. La única palabra que puede formarse con la palabra argentino.
Entonces los periodistas se quedaron pensando y él subió al barco y saludaba desde arriba del barco y se fue. Y al rato uno de los periodistas llegó a darse cuenta cuál era la palabra. Y la palabra era ignorante. Así que la única palabra que puede formarse con las letras de la palabra argentino es nada menos que ignorante. ¿Esto quiere decir que los argentinos somos ignorantes? Los argentinos somos varias cosas que iremos descubriendo, pero a veces aquello que se presenta como la gran sapiencia argentina, o la gran rimbombancia o arrogancia, o esa verborragia colorida, a veces esconde una inseguridad muy grande. También otros personajes visitaron Argentina, por ejemplo, nada menos que Albert Einstein, que se sorprendió de ver un país tan desordenado y dice, no puedo entender cómo este país, siendo tan desordenado, progresa o se sostiene. La verdad no lo puedo entender. También Cantinflas, que era un cómico mexicano muy muy conocido, que hizo muchas películas, cuando visitó la Argentina dijo, es un país donde hay millones de personas intentando hundirlo sin lograrlo. Es decir, no veían, ninguno de los dos, veían que estuvieran los habitantes de esa tierra contribuyendo a que ese país funcionara, sino todo lo contrario. Y milagrosamente se seguía manteniendo. Esa es la paradoja de la Argentina, ¿no? Así como se llama Argentina y no tiene dinero, y por otro lado la palabra argentino genera la palabra ignorante. ¿Cómo puede mantenerse igualmente un país e inclusive dar un Borges de repente, o un Ernesto Sábato, grandes escritores, que Borges decía que es insalubre ser argentino, y Ernesto Sábato decía que a todo argentino debían indemnizarlo apenas nacer, porque ya justamente con lo que le tocaba afrontar adelante ya necesitaba una indemnización económica. También visitaron la Argentina Charles Chaplin y Darwin que hizo su famoso viaje en el Beagle y que conoció la Patagonia sobre todo, ¿no?, en sus estudios. Y también se sorprendió del desastre que era la Argentina y de cómo podía funcionar. La Argentina tenía influencias, básicamente, y las tiene, de dos índoles. La influencia ibérica, obviamente, que es la influencia de la madre patria de España, que fue la que obviamente conquistó, descubrió a las Américas y que bueno, se enriqueció muchísimo a través de ese descubrimiento famoso por Colón en 1492 y que después heredó Felipe II, que fue este gran rey español que generó ese imperio español donde el sol jamás se ponía. El sol jamás se ponía en el imperio de Felipe II porque había anexado tantas tierras que, aunque se hubiera puesto el sol en una de las partes, siempre había otra donde todavía no lo había hecho. Así que el imperio de Felipe II era ultraconservador porque pretendía, al igual que su padre, creo que era Carlos I, rescatar el catolicismo de las garras del luteranismo, que era lo que estaba en ese momento como movilizando a Europa, y que Alemania, por ejemplo, tenía muy presente, luego Inglaterra con su reforma. Entonces España quedó como, y el Imperio Español, como el baluarte, el que defendía todavía el catolicismo y lo pretendía imponer. Y Felipe II recibió de las Américas una gran cantidad de oro, una gran cantidad, pero inagotable parecía, y eso le permitió hacer funcionar un imperio, hacer guerras, conquistas, algunas fructuosas y otras infructuosas, como por ejemplo el intento de vencer a Inglaterra, que el Papa vigente en ese momento le sugirió que era su deber religioso, y también lo vio Felipe II como una posibilidad de rescatar un imperio que se estaba resquebrajando, porque esto de las Américas, si bien abastecía, en el fondo no alcanzaba. Y tenía que ver también con que el uso que hacía España de ese dinero, de ese oro que entraba de las Américas. España lo que hacía era vivir como si viviera de rentas, vivía del dinero americano, vivía del oro americano. Y por otro lado, como contraste, Inglaterra, que mucho más tarde hizo su campaña hacia las Américas, hacia América del Norte en este caso,
tuvo una política diferente. Ese dinero que le entraba, Inglaterra lo reinvirtió y generó industria. España no hizo esto y de esa manera quedó, como digamos, rezagada. Entonces aquellos que fueron a conquistar a las Américas de parte de España fueron aquellos que llevaban justamente esta mentalidad. Entonces, ya llegaremos a eso, pero en la Argentina había una fusión de dos mentalidades: la mentalidad ibérica, más conservadora, más tradicional, y la mentalidad, digamos, más liberal anglosajona. Esas dos mentalidades convivían, coexistían, y por eso en 1810, más o menos, cuando se produjo la independencia de la Argentina, de la corona española, aprovechando que su rey estaba preso por los franceses, por Napoleón, se produjo una dicotomía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos volcamos a los anglosajones? ¿Nos quedamos con el formato ibérico de gobierno y de instituciones? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer un cambio. De hecho, muchos hablan de la revolución que fue la revolución de Mayo, le llaman en Argentina, que fue cuando se separó Argentina de España y produjo su propia manera de ser. Y de hecho nunca fue así. No se produjo una verdadera separación porque se conservaron. Todavía había muchísima gente que seguía con la mentalidad ibérica y muchísima gente también que quería una mentalidad anglosajona. La mentalidad ibérica tiene elementos más jerárquicos, más, podríamos decir, autoritarios, porque está esta idea del rey como figura importante, que los argentinos también lo hemos heredado. Por ejemplo, uno ve en los norteamericanos al presidente le llaman señor presidente, ¿no? En la película lo vemos, es el señor presidente, y cuidan mucho el lugar del presidente. Cuando hay una guerra, cuando hay un bombardeo, lo primero que hacen es agarrar al presidente, tienen un protocolo que lo meten en un búnker bajo tierra con 40 llaves, porque les importa no la persona, sino conservar la institución. Son muy celosos de las instituciones. Entonces, la mentalidad anglosajona, digamos que apostaba hacia la democracia, hacia esta división de poderes, hacia el progreso, porque tenía la mentalidad de reinvertir, ¿no?, lo que entraba en educación, en industrias también, simplemente no por bondad, no por ser dadivosos, sino porque pensaban que de esa manera todo iba a andar mejor y su país iba a progresar. También respetaban derechos individuales. El individuo era importante, pero un individuo integrado en un sistema, un individuo perteneciente a un sistema. Entonces promovían, digamos, la iniciativa personal y las instituciones republicanas. Por otro lado, la mentalidad ibérica tenía elementos más autoritarios. Existía la figura del caudillo, la figura del hombre poderoso, del rey, pero ya no como institución, sino que era importante la persona, o sea, fulano de tal y no otro. Entonces no había esto de cumplir un mandato y delegar, o que lo que importaba era la posición y no la persona, sino que era la persona. En Argentina, por ejemplo, cuando se llama por el nombre del presidente, cuando se lo quiere nombrar, no se dice el presidente o nuestro presidente, o en este caso ahora la presidenta o nuestra presidenta. Normalmente se dice Cristina, se la llama por el nombre. Aquí en España lo mismo, no se dice nuestro presidente o el señor presidente, se dice Rajoy. De la misma manera, o por el contrario, en Estados Unidos siempre se habla de el presidente, ¿no? El señor presidente, Mr. President, pero no tanto, no se dice Bush o no se dice Obama simplemente, sino que es el presidente. Es decir, hay un respeto. No estoy diciendo con esto que una cosa sea mejor que otra o descalificando. Estoy queriendo perfilar cuál es la idiosincrasia de un pueblo y de otro, y cómo son esas influencias. Entonces, la mentalidad ibérica es más autoritaria, tiene que ver con un rey y todo lo demás abajo, ¿no? Es más jerárquica y por lo tanto es más conservadora. Por eso la mentalidad siempre anglosajona tendió a la apertura, tendió a las cosas nuevas, tendió por eso al protestantismo. De hecho, Estados Unidos tiene una gran presencia de esta reforma, mientras que en
países que derivaron de la península ibérica y en especial de España, hay mucho catolicismo que tendrá cosas maravillosas, pero es conservador. Y tiene el mismo formato, el formato de el Papa y de ahí hacia abajo, con los cardenales, con los obispos, con los sacerdotes y todo eso. Entonces hay una especie de cosa piramidal o vertical dentro de la mentalidad ibérica y más horizontal dentro de la mentalidad anglosajona. La mentalidad ibérica también es fatalista y desdeñaba el trabajo físico y consideraba la corona como la fuente de todos los bienes. O sea, es esa mentalidad de, bueno, el Estado me lo va a dar. ¿Vieron la famosa imagen del tío Sam? Que los norteamericanos creo que crearon esa imagen, que es como un viejo con una chistera, una galera, que tiene dibujada ahí la bandera norteamericana y que señala con el dedo, es un cartel, señala con el dedo a quien tiene enfrente y le dice, ¿qué puedes hacer tú por tu país? Y también creo que lo dijo, me parece que fue Churchill, el primer ministro de Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo, no sé si fue él o fue uno norteamericano, que dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Esa es la mentalidad anglosajona. De nuevo digo, no es por bondad, no es porque el ser humano diga, ay, quiero dar todo por mi país porque lo amo y nada más. No, porque sabe que al dar, recibe. En cambio, la mentalidad ibérica y por lo tanto latina, de Latinoamérica, tiende a ser una mentalidad de recibir del rey las cosas, recibir del Estado. Entonces es una especie de necesitar un padre, un papá que nos cuide, un papá que nos dé de comer, un papá que nos dé ayuda. Entonces cuando hubo una independencia en la Argentina de la corona española, esto favoreció las dos tradiciones, porque había, digamos, un poquito de cada una de ellas en la Argentina, algunos que querían todavía conservar lo anterior, otros que querían cambios realmente importantes y querían acercarse a la mentalidad anglosajona. De hecho, apenas lograda la independencia, algunos de los dirigentes nuevos de la Argentina viajaron a Inglaterra para ver si podía sumar como una estrella más de la corona inglesa a la Argentina, cosa que Inglaterra no quiso saber nada. Inglaterra, después de las invasiones inglesas que hizo a la Argentina, que fallaron, que no tuvieron éxito, se dio cuenta que la mejor forma de manipular un país y conquistarlo no era por las armas. Porque si ellos sumaban a la Argentina como una joya más de la corona, después tenían que hacerse cargo de sus ciudadanos, de sus carencias, y iban a gastar mucho esfuerzo y dinero. Entonces les pareció más interesante una dominación cultural, que es de hecho lo que están haciendo tanto ingleses como sus hijos, los norteamericanos, con todo el mundo actual. Una especie de penetración ya no armamentística, aunque hoy en día también lo están haciendo los norteamericanos, parece que han olvidado esa lección, sino más cultural. Saben que es más duradera, saben que es más profunda y más barata al mismo tiempo. Entonces había esta doble mentalidad, la mentalidad nacional de los nacionalistas y la de los liberales. Los liberales eran del pensamiento anglosajón, que querían justamente una enseñanza laica, por ejemplo, querían abrir escuelas, querían crear puestos de trabajo, mientras que la otra era más conservadora, más nacional, y tendía a conservar las instituciones que se tenían y a buscar figuras que condujesen al pueblo. Esa era la situación luego de la independencia, entre comillas, de la Argentina. Y pensemos que aquellos que llegaron a América, aquellos que de parte de España fueron como conquistadores, más allá de que fueran presos y toda esta gente que la llevaban obligada, o sea, usted estaba en una cárcel cumpliendo una condena y le decían, mire, tiene dos opciones, o se pudre acá dentro de estas cuatro paredes, o lo llevamos a América. Puede que lo mate un indio ahí, pero por lo menos respira aire puro, qué sé yo, ve el sol. Entonces toda la gente iba. Además, en América había promesa de riqueza, o sea, si uno sobrevivía podía obtener grandes riquezas, porque el gran señor obtenía más, pero bueno, los pequeños obtenían otras cosas.
pequeñas pero valiosas para ellos. Y entre esas cosas estaban las mujeres, porque no cree usted que el conquistador llegaba a lo que se llamaba las Indias eh, o las Américas y respetaba a todas las mujeres, decía, bueno, esta es una mujer indígena, vamos a respetar. No, el Paraguay, por ejemplo, era conocido como el harén de, de Latinoamérica, donde los grandes señores españoles tenían muchas mujeres a su servicio que obviamente cuando se cansaban de ellas no necesitaban ni decirle adiós, las podían matar si querían. O sea, era como, mientras que en la España de Felipe II se vivía en un mundo conservador, serio, súper católico, las mujeres españolas se cubrían hasta la cabeza con el velo y vestidas de negro, ¿no? Porque Felipe II le encantaba el color negro, muy sobrio, no salía nunca del Escorial, era un tipo que no tenía vida social ni nada. Se contaba que cuando se sentaba a la mesa toda la gente se sentía incómoda porque él hacía grandes silencios. O alguien venía a contarle algo, a traerle una información, y el tipo lo miraba a los ojos y no decía nada. Entonces, cuando un rey, que tiene el poder de un emperador, porque tenía un imperio, te mira a los ojos y no dice palabra, uno no sabe si lo está por mandar a decapitar o qué. Entonces la gente sufría mucho con este tipo. Bueno, contraste con esto, diametralmente opuesto, el antagonismo total a esto, era ¿qué cosa? Las Américas. Era como decir, bueno, nos vamos a, ¿qué le puedo decir? A un bar nocturno con bailarinas de pocas ropas y alcohol. Bueno, eso eran las Américas. Entonces los señores que fueron ahí, más allá, digo, de los presos o de aquellas personas que fueron obligadas, eran los hidalgos. Y los hidalgos eran señores españoles que tenían la promesa de fortuna y no tenían escrúpulos. Eran personas que, como si fueran mercenarios, por así decirlo, con aires, con las pretensiones de hacerse un gran nombre, muchas veces eran, ¿sabe qué?, hijos bastardos. A veces los hijos bastardos de apellido normalmente Expósito. El Expósito era el nombre que se le daba a aquellos hijos que los grandes señores españoles tenían con mujeres que no eran sus esposas. Entonces se los daban a veces a guarderías, a lugares donde los cuidaban, monjas por ejemplo, y crecían a la par, crecían ahí. Pero todos sabían que ese era hijo del otro, pero a su vez era bastardo, era un Expósito. Entonces estos hijos, para lograr hacerse un nombre, cosa que lo tenían pero no lo tenían, porque eran de la misma familia pero no eran reconocidos, iban a las Américas. Y bueno, ahí hacían estragos. Esos eran los hidalgos. Y la mentalidad era tener relaciones sexuales con todas las mujeres que pudieran, apoderarse de todas las tierras que pudieran, negociar con los indígenas en el mejor de los casos y en el peor matarlos a todos y quedarse con su oro, con sus piedras preciosas, con sus artesanías, con sus tierras. Entonces esa mentalidad de voy y me apodero de lo que yo quiero y no me importa nada del otro, demarca justamente un individualismo, que no es como el individualismo anglosajón, que tiende más a la horizontalidad. Es una especie de me importo yo, pero en relación con todos los demás, porque sé que si solo me importo yo y mi beneficio, a la larga, si yo se los quito a los demás se van a quejar y yo pierdo hasta lo que tengo. Entonces, la mentalidad anglosajona era, yo voy a obtener todo lo que pueda para mí, pero sin en lo posible quitárselo a ninguno de mis compañeros, para que mis compañeros sigan siendo